José Luis Larrea también podemos decir que fue consejero en una legislatura de febrero del 91 a enero del 95, que después ha llevado una vida empresarial muy intensa, pero que también, igual que Pedro Luis, ahora está impulsando Innovas. En el caso de José Luis, pues está al frente de Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad, pues aportando ideas para el país. Entonces le tocó una segunda fase de los años 90 que hubo una serie de novedades interesantes, como fue, por ejemplo, la introducción del IVA, que no se había visto antes. Entonces, como muestra de la flexibilidad del concierto, pues hubo que acogerla, concertarla en esa vía bilateral que nos hablaba Pedro Luis. José Luis, cuando quieras. Muy bien, eskerrik asko. Legebiltzarreko lehendakaria, lehendakarioia, Pedro Luis estimatua, Interiok, Andreok. Egun on danori, buenos días a todos. Intervenir después de Pedro Luis siempre es muy complicado. y sobre todo más en un tema como el concierto, ¿no? Y además luego detrás viene nuestro lehendakari Ibarretxe, o sea que esto se complica todavía mucho más. Bueno, yo voy a procurar estar a la altura y voy a procurar no pasarme en el tiempo, aunque vamos un poco atrasados, o sea, para las 11 no voy a acabar. Bueno, tengo 3/4 de hora en el límite y espero recortar alguno, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que cuando me pidieron intervenir en esta sesión no tenía muy claro esto de qué iba, y yo incluso mandé un título que luego no aparece, en donde yo situaba mi intervención en el año 85-95, que era donde yo pensaba que tenía algo que decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente en esos años, de una u otra manera, como viceconsejero y como consejero, pues había participado en este proceso, ¿no? O sea, que tenía un carácter de un cierto protagonismo en todo ello, ¿no? Pero antes de eso, efectivamente, hasta el 84, básicamente, pues el que podría contar perfectamente qué pasó después, cómo continuaba la película, hasta el año 84, pues era Pedro Luis, ¿no? Y del 95 en adelante, pues es Juan José Ibarretxe. O sea que lo que yo voy a hacer, como al final me ha tocado hablar un poquito de este periodo, incluso un poquito más amplio, pues bueno, si cometo alguna equivocación seguramente que me corregirán. Sí quería decir algo. En este periodo, después de Pedro Luis, hay un consejero de Hacienda, o Economía y Hacienda, ya me pierdo porque a veces había de Economía y de Hacienda, pero bueno, consejero de Hacienda, que fue Joaquín Ochoa, que no estuvo mucho tiempo en el cargo. Luego Fernando Españolo, que estuvo entre el 85 y el 89, Alfonso Basagoiti entre el 89 y el 91, y luego yo tuve el honor de hacerlo entre el 91 y el 95. Sí es verdad que entre el 87 y el 91 era también viceconsejero de Hacienda, o sea que me tocaba participar en la segunda línea de estas que decía Pedro Luis en todo este proceso de negociación. El siguiente comentario previo que quería hacer es que me resultaba difícil precisar un poco el tono y el alcance de mi intervención. Entiendo que no debería de ser académica, tampoco demasiado conceptual, porque me parece que todos más o menos podemos saber de qué estamos hablando, y entonces se trataba más bien de contar la experiencia vivida, ¿no? Pero esto es un poco raro también, ¿no? Porque tienes que contar lo que pensabas entonces, en aquellos años, ¿no? Pero claro, han pasado ya unos cuantos años, entonces a veces echar la moviola atrás tiene algunas dificultades. Pero tengo una ventaja, y la ventaja es que cometía la osadía, entendida para mí más como un deber, de dejar por escrito en aquellos años lo que íbamos haciendo. Con lo cual tendréis en la carpeta una serie de referencias bibliográficas, todas de parte, en donde se van explicando los distintos acuerdos que se van tomando, cuál era el sentido que tenía tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico. O sea que si alguno quiere beber un poquito en las fuentes, y además situadas en el momento en el que se producen, no 20 años después, pues lo mejor es leerse esas referencias. Y eso puede servir pues, para aclarar muchas de las cosas que yo voy a comentar ahora de manera muy telegráfica. Ese afán de dejar por escrito negociaciones y resultados respondía a una necesidad, que la ha dicho también ahora Pedro Luis, sentida entonces, en los años 85, yo creo que antes también, pero en aquella época clarísimamente, de materializar, de modelizar, de dejar constancia de lo nuestro, de dejar por escrito nuestra interpretación
de las cosas. Era absolutamente fundamental para darle al concierto la importancia que tenía. Y era importante, además, que escribiésemos los que creíamos en él. Porque esto que ha comentado Pedro Luis, de que la gente ahora opina, deja de opinar, esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Había entonces una indudable falta de referencias actualizadas, de estudios publicados sobre el concierto, lo cual rodeaba también al concierto de un cierto halo de misterio, una cosa como de iniciados, y que no convenía desvelar muy bien las cosas, no vaya a ser pues, que contásemos algo que no estuviese bien contar. Sí es verdad que hay un libro precioso, publicado por la Diputación Foral de Álava, de Miguel Zurita, 100 años de concierto económico, que es una verdadera joya. Afortunadamente, el paso del tiempo dio lugar a un desarrollo conceptual importante, siendo objeto de estudio, de análisis, como se ha visto, de esto que es el concierto, y que nos pone de manifiesto un sistema perfectamente homologable y analizable en el marco de las teorías del federalismo fiscal. O sea, que aquí no teníamos ninguna historia rara, sino que tenemos un instrumento perfectamente explicable y comparable y analizable en ese marco. Bien, yo voy a pasar a desarrollar un poco mi intervención, fijándome entonces en algunas de las cosas que en aquellos años a nosotros o a mí me preocupaban. Cuando digo a nosotros, yo también quiero recordar ahora pues, a aquellas personas más directamente, ¿no? Tanto Carlos Lambarri, Fernando Sesmilo, Juan Miguel Bilbao, José María Barriza, que trabajaban en el equipo del departamento, y, por supuesto, personas de las diputaciones forales. Por ahí he visto a Javier Moreno, que también participaban muy intensamente en todos estos procesos. Y voy a seguir un poquito el siguiente hilo conductor. O sea, ¿cómo veíamos el concierto económico? O sea, ¿qué sentíamos que era el concierto económico? ¿Cómo veíamos las características generales de ese sistema? ¿Cómo veíamos y qué problemas planteaba los aspectos generales de la concertación? ¿Qué pasaba qué pasó con los tributos concertados en ese periodo? ¿Qué modificaciones y adaptaciones del concierto se produjeron? ¿Qué pasó con las leyes quinquenales de cupo? Que tuvimos un problema complejo que hubo que resolver. Y luego un poco terminaré con cuáles me parecían entonces y me siguen pareciendo ahora las condicionantes o las claves de expectativas de futuro del concierto. Debo de confesaros a todos que mi primera aproximación al concierto económico, noviembre de 1980, la hago a través de la aproximación al cupo dentro del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en donde yo llegué en noviembre del 80 sin saber muy bien lo que eran unos presupuestos generales del Estado, cosa que me pusieron encima de la mesa el primer día para decir, se va a producir la transferencia de Universidades e Investigación este mes, año 80, Universidades e Investigación, anda que no tardó, y hay que calcular el cupo. Y ¿qué es esto del cupo? Y entonces, con aquella misma naturalidad con la que te pedían esto, ibas a la séptima planta, creo que era, ya se me ha olvidado, y estaba ahí de consejero, ¿no?, del agua, o la sexta, y José Ramón López de Larrínaga te daba una clase particular de qué es lo que había que hacer y de qué consistía eso. O sea, que esta fue mi primera aproximación. Yo debo confesar que Pedro Luis Uriarte era ya entonces el consejero de Hacienda por excelencia. Yo creo que con el permiso de Ibarretxe, el consejero de Hacienda del País Vasco, bueno, pues es Pedro Luis Uriarte. Hay el consejero. Luego hemos estado unos cuantos, ¿no? Y sí reiterarle mi respeto y mi reconocimiento, que nace de aquella época, del año 80, y que luego a lo largo de toda la historia pues me acompañó. Bueno, ¿cómo veíamos el concierto? ¿A qué reflexiones nos llevaba estando de responsables de Hacienda? Además, bueno, ¿qué nos suscitaba la propia figura del concierto? Bueno, la verdad es que era muy fácil percibir el concierto como un sistema de regulación. ¿La regulación de qué? Pues como lo ha dicho Pedro Luis, de las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. De hecho, era la definición que el artículo 41 del Estatuto marcaba como pauta, ¿no? Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto o convenios. Hay que notar en este sentido, ya en aquella época, el carácter, sobre todo, regulatorio del sistema del concierto y situado en el orden tributario. Con lo cual, las referencias a lo que eran aspectos financieros, que luego se nos suscitaron un montón, o aspectos de otro tipo, que luego veremos, no aparecían en el concierto. También hay que tener en cuenta que en los años 80, pero finales de los 70 y 80, los temas financieros pues no tenían, toda esta gracia o desgracia a lo que nos ha llevado el tiempo pasado. O sea, los instrumentos financieros eran muy básicos, ¿no? Igual
Eso podía explicar también esas ausencias de referencia, pero es verdad que luego nos encontramos con problemas, como nos pasó con los llamados pagarés forales, la deuda pública especial, etcétera, verdaderos conflictos, además, con el Estado, que venían de la vía, digamos, de instrumentos financieros, obviamente con una repercusión fiscal obvia, pero que cuando queríamos ver, bueno, pues de aquello que había negociado nuestros mayores, dónde nos podíamos agarrar, pues no teníamos referencia. Esto tampoco era malo, siempre que se pensase que el carácter bilateral de la relación trascendía, y eso es verdad que se había conseguido con el concierto y con todos los siguientes, pues trascendía de lo que en cada momento en concreto pudiese aparecer escrito en los papeles. Entonces esto te llevaba a una política siempre de buscar pactos más allá de lo que estuviese escrito. Pero el concierto, estamos hablando del concierto del 80, del 81, tenía un marcado carácter regulatorio de orden tributario. Esta era una de las perspectivas de acercarse a estudiar el concierto. La otra, que la ha destacado Pedro Luis de manera muy clara, era entender el concierto como una expresión de autogobierno. Es decir, si algún sentido tenía y tiene el concierto, es que eso expresa, bueno, pues un marco de potestades que responden a un principio de autogobierno desarrollado, en este caso, en el ámbito de las relaciones tributarias o de las relaciones económicas. O sea que esto es, a mi juicio, lo fundamental. El autogobierno, además, entendido como la capacidad para dar respuestas propias a los problemas propios. Entonces, esto es la lógica de este sistema y del sistema de concertación. Sin embargo, en mi opinión, en la práctica, el instrumento en aquellos años se identificó más como un elemento puro de diferenciación, es decir, estos tienen una cosa distinta, frente a terceros, más que como un elemento de construcción del autogobierno. Y me voy a explicar. El concierto, qué duda cabe, fue el catalizador de transferencias y de recursos económicos, lo que supuso una disponibilidad de recursos con los que no se había contado hasta la fecha. Lo ha comentado también Pedro Luis. En primer lugar, porque el Estado no tenía en Euskadi una presencia proporcional al peso relativo del país. Es decir, no prestaba servicios públicos en la proporción de la renta relativa. No invertía aquí el 6,24%. Con lo cual, al producirse el traspaso de cualquier competencia, se producía un margen, efectivamente, entre lo que dejabas de aportar, que era ese 6,24, y el coste efectivo. Anda que le digo guerra esto del coste efectivo. Del coste efectivo de los traspasos, que era el modelo con el que funcionaban las comunidades autónomas del régimen común, que era lo que costaba dar ese servicio en concreto. Y eso daba un margen que algunas veces a esto se le ha dado en llamar, cuando se aplicaba el concierto, lo que podría ser el beneficio del gasto. Es decir, por la vía del gasto se producía un beneficio por la aplicación del concierto. En segundo lugar, la recaudación tributaria en Euskadi era proporcionalmente más alta que la renta relativa y mucho más alta, además, que el nivel de gasto público que tenía el Estado. Es decir, que había también lo que podríamos decir un beneficio del ingreso, pues porque recaudábamos mejor proporcionalmente, más, con menos elusión fiscal, con menos fraude fiscal proporcionalmente que el resto del Estado, con lo cual al hacerte cargo de la capacidad recaudatoria y más una capacidad recaudatoria sentida con unas haciendas forales próximas, donde evidentemente Álava era el caso en el que todos mirarnos, pues eso producía lo que podríamos decir también un cierto beneficio del ingreso. Esto llevó a una identificación del concierto, en los primeros años sobre todo, como un instrumento generador de recursos económicos financieros en relación con la situación anterior. Y llevó a desarrollar también unas políticas de gasto público especialmente intensas y también unas políticas fiscales incentivadoras, en gran parte en la vertiente del ingreso. Esto tuvo unos efectos positivos muy importantes, más y mejores servicios públicos y menor presión fiscal normativa, que no efectiva. Pero sí había una actividad incentivadora, que luego, lógicamente, nos dio otros problemas, para activar lo que era, desde el punto de vista normativo, conseguir, con impuestos normativamente más suaves, una recaudación más alta. Esto es la discusión que está al día en cualquier sistema fiscal, es decir, de cómo se consigue recaudar más. Si poniendo los impuestos mucho más altos o poniéndolos más ajustados y que la gente tribute más y genere más actividad económica. Bueno, no voy a entrar en esto. Pero esta identificación del sistema de concierto como un sistema generador de recursos produjo obviamente un impacto en otras comunidades autónomas, pues de acusación, de privilegios, se le diría, claro, eso es un chollo, porque tal. No, oiga, esto no es un chollo, esto se produce porque del estadio anterior al estadio de aplicación se produce el ajuste natural en el sentido de que los recursos se quedan y se mantienen en el territorio en el que se han producido.
Y también produce desde el primer momento prácticamente, porque lo ha contado Pedro Luis, vino Tejero, pegó el susto, luego se intenta la LOAPA se le quita la O, pero la LPA sigue igual, y todo fue una constante, y ha sido una constante históricamente de recentralización de lo que el sistema autonómico podía haber sido y se había pactado en los años 80, al menos en relación con nosotros y en general. Pero esta situación provoca también una posición agresiva de la Administración central contra el ejercicio de la potestad normativa por parte del País Vasco y un recurso permanente a los tribunales, con algunos problemas que luego los puede comentar también Juanjo, como era la debilidad que a nosotros nos producía el hecho de que las normas forales, al ser normas forales, se podían recurrir ante el contencioso administrativo, cosa que si hubiese sido leyes de Parlamento, pues hubiesen ido al Constitucional, y entonces esto indudablemente era una vía, que luego ya se corrigió, que es fundamental esa corrección, era una vía de agua por la cual pues cualquiera, bueno, pues cogía y te recurría y te provocaba un problema en los tribunales. Y se abrió también, porque luego todo tiene su perspectiva histórica, se abrió también otra vía que fue utilizada, a mi juicio, es una opinión personal y de parte, yo creo que por la propia Administración del Estado, que fue la vía de la Unión Europea y de Bruselas. O sea, que el problema ya no era solo que internamente mandasen a sus huestes de comunidades autónomas limítrofes a que se nos recurriese en el contencioso administrativo, sino que además se abría la vía para que desde Bruselas nos abriesen expedientes en donde curiosamente nos tenía que defender quien nos había precisamente puesto la demanda en los tribunales españoles. Bueno, esto es una situación de indefensión desde el punto de vista político y jurídico que no tiene ningún sentido y que, claro, así luego pasan las cosas que pasan y se producen las cosas que se producen. Bien, esta situación de más recursos y de recuperación de lo nuestro, pues uno puede entender que dé envidia en los demás y que provoque un intento de cómo reconducir las cosas, pero a mí en aquella época ya me preocupaba, y lo tengo que reconocer hoy también, el impacto que esto podía tener también hacia adentro del propio país. Es decir, que los propios ciudadanos vascos identificasen el concierto como una fuente de recursos adicionales, como una especie de privilegio, frente a la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Yo creo que algo nos pasó de esto en aquellos años. O sea, que no solo había que mirar afuera, sino decir, oye, hacia adentro, a ver si dentro también estamos pensando lo mismo, ¿no? Que qué bien, esto el concierto lo resuelve. Cuidado, que este es un tema muy delicado y que el concierto y el autogobierno lo que nos deben de llevar es a la mejora hacia adentro también de la gestión de los servicios públicos. Que eso significaba ya entonces periodos de crisis como nos tocó vivir, lo ha dicho Pedro Luis también, el año 95, 94, 95, tasas de paro por encima del 25%, bueno, pues que nos llevaba a la necesidad de revisar las políticas públicas, de hacer un esfuerzo adicional en la lucha contra el fraude fiscal, de mejorar la gestión pública y una cierta sensación en el periodo 85-95, sensación también personal, de que las expectativas que habíamos generado en el primer gobierno del 80-84, de generar una administración pública diferente, una administración pública nueva, moderna, no sé si con criterios más privados en sentido de búsqueda de eficiencia desde ese punto de vista, esto no está reñido con la cosa pública, pues yo creo que fruto de la ley del proceso autonómico, las leyes de bases, la ley del régimen de la función pública, etcétera, convirtieron esto en una misión, no sé si imposible, pero que ya en esa década se ve que aquellas aspiraciones que teníamos los que habíamos venido antes para vivirlas, pues que lo teníamos muy complicado para llevarlo a la práctica y que en la práctica, en ese camino, habíamos perdido una oportunidad, no oportunidad histórica, nos habían limitado la oportunidad histórica de haber hecho una administración propia, como se empezó, totalmente distinta, diferenciadora, que se podía haber hecho perfectamente diferencial y que hubiese sido un ejemplo para el resto del Estado. Y luego se produce también de aquella época una necesidad de articular las fórmulas de colaboración, coordinación y armonización fiscal, luego lo comentaré, que dio lugar en el año 89 a la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de Euskadi, que efectivamente luego haré un comentario también sobre ella. Si volvemos al concierto, decía, entonces el concierto como sistema regulatorio era como bastante claro. Vamos a ver cómo regulamos las relaciones de orden tributario. El sistema como mecanismo de autogobierno políticamente era evidente. Y luego lo que nos podía provocar dificultades
pensando en el futuro, era ver el sistema como simplemente algo que nos daba recursos. Entonces, ojo con eso. Sí, vamos a pensar que dio los recursos que tenía que dar. Ahora ya esos beneficios del gasto y del ingreso no se producen como se produjeron en aquella época, y lo que hay que hacer es ser conscientes de que tenemos una herramienta en la que nos permite ser más nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso exige responsabilidad y toma de decisiones. Desde el punto de vista del sistema regulatorio, el concierto se plantea como un instrumento regulador del ejercicio de la potestad tributaria, tanto en su vertiente normativa como en su vertiente recaudatoria, entre espacios o territorios que conviven sin fronteras entre sí. Esto era una cosa curiosísima, que entonces podía parecer una cosa muy rara y que ahora es la cosa más natural, porque la Unión Europea este es el problema que tiene. O sea, cómo generas o cómo conviven espacios tributarios diferentes, con normativas diferentes y con recaudaciones diferentes, sin unas fronteras físicas. Porque las fronteras físicas lo que hacen es eso, pum, paran las cosas y dicen, a ver, aquí, ¿qué pasa con las importaciones y las exportaciones? Y entonces hacia adentro se mueve todo. Todo esto, al principio, la unidad de mercado, ¿cómo va a funcionar la unidad de mercado si resulta que hay tres, cuatro, 5 haciendas, cada uno como lo quiera contar? Oiga, pues cómo funciona la unidad de mercado en la Unión Europea. Que con el tiempo lo hemos visto, que de hecho el concierto podía haber sido, y en parte seguramente lo habrá sido, aunque no lo quiera reconocer nadie, pues un buen instrumento comparativo para ver cómo se organizan estas cosas, con el IVA, con lo otro, etcétera, cuando ha habido que hacer determinadas cosas también a nivel de Unión Europea. O sea, que lejos de ser una antigualla histórica que no se sabía muy bien de quién colgar, fruto simplemente de la presión y del privilegio de los vascos, pues esto era un sistema adelantado en su tiempo, tal y como se pacta en esos años, que es manifiestamente mejor que la historia de lo que habían sido los conciertos anteriores, y que luego cada concierto que se ha hecho y cada modificación que se ha hecho, ya lo adelanto, ha mejorado el anterior, porque si no, no lo hubiésemos pactado. Y esa es la gracia que tiene un sistema apasionado y bilateral. Y cada vez se ha ido perfeccionando ese sistema. Pero ya entonces, en el 81, era un instrumento perfectamente homologable y que podía haber sido una referencia moderna de cómo montar las cosas cuando hay espacios tributarios y potestades tributarias compartidas. Y frente a eso, todavía en aquella época, pues a cada 2 por 3 había que salir diciendo que esto no era un privilegio, que esto no era una cosa antigua, que esto era una cosa moderna, etcétera, etcétera. Y luego lo que hace es regular las relaciones tributarias y, como resultado del ejercicio de esas potestades tributarias, establecer el mecanismo del cupo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, y también lo ha dicho Pedro Luis, ¿no? Había todavía en aquellos años una tentación de hablar del concierto como por un lado y del cupo por otro, como que eran cosas que no tenían que ver, ¿no? Bueno, el cupo es la derivada natural del sistema de concierto. Es decir, desde el momento en que tú reconoces a un territorio la potestad tributaria plena, con los matices que se quiera, le estás dando la capacidad recaudatoria para hacer frente a los servicios públicos, a todos los servicios públicos. En la medida en que hay algún servicio público que le da un tercero, pues ese espacio contribuirá al sostenimiento de ese servicio público, aportando una cantidad que históricamente se le había llamado donativo foral y que hay que reconocer que, por lo menos con lo del cupo, pues permite que tengan menos mala conciencia algunos cuando reciban esta cantidad, ¿no? O sea, que pasamos del donativo foral al cupo. El cupo es la derivada natural del sistema de concierto. Como decía Pedro Luis, si no tuvieses los tributos, si no tuvieses la potestad tributaria, no tuvieses la recaudación, pues entonces tú no tendrías tampoco la posibilidad de hacer frente a tus servicios públicos, y si tuvieses que hacer frente a tus servicios públicos necesitarías el dinero, y como no tendrías el dinero porque no tienes los impuestos, te tendría que dar el Estado transferencias generales del Estado. Modelo LOFCA. Ese es el modelo LOFCA. El nuestro es el otro. Otra cosa es que luego hayan intentado, pues el de la LOFCA, ir aproximándolo por la vía de la corresponsabilidad fiscal, pues algo que se pareciese más a un sistema en el cual hubiese potestad tributaria, etcétera, etcétera, pero radicalmente distintos. Bien, el perfil histórico del concierto, pues la verdad es que nos lleva, como ha dicho también Pedro Luis, a un concierto en el cual el de Álava había sido la referencia, porque el estatuto además lo decía, nunca habíamos perdido la figura del concierto en toda la historia, porque después de la guerra, la declaración de provincias traidoras de Vizcaya y de Guipúzcoa y quitar entonces el concierto, Álava había mantenido el concierto, y esto evidentemente yo creo que había sido muy positivo, porque había hecho que la institución como tal hubiese seguido permaneciendo dentro de lo que era
bueno, pues el día a día de las instituciones y de los vascos, sabiendo pues no que era una cosa que habíamos tenido no sé cuándo, en el siglo no sé qué, sino que además la seguíamos teniendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esto había sido francamente positivo. Bien, yo creo entonces que sobre el concierto lo que diría es que, lejos de ser una antigualla histórica, es un instrumento de carácter regulador en el ámbito del federalismo fiscal, adelantado a su tiempo. Federalismo, el ámbito de la economía hay una rama, hay muchas ramas, una es la del federalismo fiscal. Y más que federalismo, como decía Pedro Luis, estamos hablando de un sistema confederal. Pero bueno, sin entrar en matices, pues el ámbito del federalismo fiscal lo que estudia es cómo se organizan en un territorio los diferentes niveles de gobierno, qué hay que hacer con los impuestos, si se reparten o no, qué es mejor, y normalmente se suele valorar desde el principio de la gestión, en donde claramente el autogobierno es, o sea, cuanto más cerca lo llevas, digamos, de los ciudadanos es mejor. Luego suele estar el principio de solidaridad, que cualquier sistema de federalismo tiene que decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo trabajamos esto? Y luego suele estar el principio de estabilidad, que es básicamente financiera, que suele tener que ver con la política monetaria y demás, en donde se producen otro tipo de fenómenos. Bien, pero básicamente teníamos un instrumento importante, un instrumento que teníamos, me vuelvo a situar años 80, 90, ¿no?, que reforzar, que teníamos que modelizar, que teníamos que explicar que esto no era una cosa que de unos señores que se habían encontrado en un cuarto oscuro y habían llegado a un acuerdo para salir del lío. No, no, esto era un tema perfectamente homologable y había que hacer un esfuerzo en esa línea. El proceso de recuperación del concierto lo ha comentado Pedro Luis. Para nosotros, en el día a día del concierto, esto era el catecismo, o sea, a todos los sitios yo lo he traído, pues aquí un ejemplar. No lo voy a trasladar, era el Estatuto de Autonomía, a todos los sitios iba, bueno, esto era el vademecum, ¿no? O sea, y mirabas aquí y remirabas a ver qué decía el Estatuto, ¿no?, que era el pacto que nosotros habíamos hecho con el Estado, en el cual nosotros nos teníamos que apoyar para decir qué pasaba con el concierto en este caso y con otras cosas, ¿no? El proceso de recuperación tiene la lógica de la disposición adicional primera de la Constitución, que era la otra cosa que llevábamos escrita a todas las negociaciones, disposición adicional primera de la Constitución. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, etc. Segundo, Estatuto de Gernika, artículo 40. Artículo 41, las relaciones de orden tributario, etc. Y luego hay otro ámbito, que lo voy a pasar que no se recogía en el concierto, que a nosotros nos dio bastante guerra en los años 90-95, que era todo el tema financiero. Que esto se ligó a lo que fue el proyecto del Banco Público Vasco, no voy a entrar ahora en esto, cómo poner en marcha una institución financiera pública vasca, qué pasaba con los coeficientes de caja, las cajas de ahorros y demás, sobre las cuales nosotros teníamos competencia exclusiva, etcétera, 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 y que tiene una serie de referencias en el Estatuto, pero que ahí no teníamos referencia en el concierto. O sea, ahí teníamos que tirar, digamos, del Estatuto de Autonomía para ver cómo podíamos articular ese tipo de competencia financiera, pero que también estaba muy ligada al todo lo fiscal, porque en el fondo la pretensión nuestra de los coeficientes de caja no dejaba de venir de una lógica que era la de decir, si un coeficiente de caja no deja de ser un impuesto especial que se pone al sistema financiero por una serie de depósitos, pues nosotros queremos tener la capacidad recaudatoria plena, también la de los coeficientes de caja de aquellas instituciones sobre las cuales tenemos competencia exclusiva, que eran las cajas de ahorros, ¿vale? Bien, bueno, pues el concierto económico es el que se pone en marcha, como ha explicado Pedro Luis, y para nosotros en aquella época había como cinco características, que las ha dicho también él, de este sistema. Uno, que era un sistema paccionado, esto es clave, en el cual acordabas las normas de relación a partir del reconocimiento de la potestad tributaria de cada ámbito. Esa es la clave. Que había todo ese sistema paccionado, pues había una existencia de comisión mixta como un órgano absolutamente clave, pues, la mixta de cupo, la comisión mixta del concierto, la comisión mixta, siempre el carácter de la comisión mixta, y lo que ha dicho él, esas leyes de artículo único que eran clave absolutamente para poder entender que esto marcaba una relación de carácter bilateral y que esto era fundamental. La otra característica del concierto es ese reconocimiento de la potestad normativa tributaria, o sea que había la configuración de un sistema tributario propio, articulado por los tres de los territorios históricos, etcétera, pero un sistema tributario propio, con unas normas de armonización fiscal, es verdad, y luego con un margen de actuación normativa que se pactaba en cada uno de los impuestos. No en todos los impuestos el margen de actuación normativa era el mismo. El siguiente principio era la de la autonomía en la gestión tributaria, es decir, no solo
el aspecto regulatorio de regular el impuesto, sino el aspecto recaudatorio, que era la potestad para exaccionar y gestionar los impuestos. No era una cesión de la gestión de los impuestos, era una potestad reconocida para recaudar y sancionar los impuestos. También había unos principios de colaboración tributaria y una coordinación de cómo se hacía esa gestión a través de los puntos de conexión de cada uno de los impuestos. Cuarta característica, riesgo unilateral. El Estado no participa en la recaudación obtenida en el País Vasco, lo ha dicho también Pedro Luis. Es la comunidad autónoma la que contribuye al sostenimiento de las cargas generales, de ellos, de las que marquen ellos. Y los beneficios o pérdidas de la gestión del concierto los asume la comunidad autónoma del País Vasco. Y luego es un sistema solidario, porque contribuye a las cargas generales del Estado en función de la renta relativa. Más rico, contribuyo más. Y además, porque se financiaba en todo ese periodo el Fondo de Compensación Interterritorial, porque una de las cosas que era, y se definía el propio concierto como una carga no asumida por definición, era el Fondo de Compensación Interterritorial, que era el fondo que articulaba la solidaridad entre los distintos territorios. Y tú eras aportante de ese fondo en el 624 y no receptor de ese fondo. Es verdad que luego ese fondo desapareció, entraron en juego los fondos estructurales, que cambia radicalmente la manera de articular la solidaridad a la que estábamos acostumbrados, porque entra la vertiente europea, y entonces esto lleva una serie de modificaciones y de adaptaciones, pero desde el principio el concierto no solo está contribuyendo a las cargas generales en función de la renta relativa, sino que está financiando el Fondo de Solidaridad del Estado. Y eso es típico de un sistema, de un modelo de federalismo fiscal, es decir, tienes el autogobierno y contribuyes a los mecanismos de solidaridad. ¿Qué pasaba con los aspectos generales de la concertación? Bueno, pues las competencias de los territorios históricos estaban claras. Había una competencia del Estado que no se llegó a aplicar nunca y que esta era delicada, que era la alta inspección de la aplicación del concierto, que no sabíamos nunca muy bien qué quería decir, pero que era siempre una cosa pues que estaba ahí, en fin, que había que hablar con un poquito de cuidado. Nunca se llegó a aplicar, y unos órganos de relación, la comisión mixta, que era absolutamente clave, la comisión de coordinación, que prácticamente no se utilizó, y la junta arbitral, en aquellos tiempos, que tampoco se utilizó, pues porque no nos fiábamos de lo que podría, bueno, lo digo yo en primera persona, de lo que podría pasar con una junta arbitral en donde eran tres, uno juez de cada parte y creo que el otro el del Tribunal Supremo. La verdad es que nos daba un poco de yuyu qué podía pasar con una junta arbitral de ese tipo. Nunca se llegó a utilizar. Y los principios generales del sistema tributario de los territorios históricos, en donde los ha comentado Pedro Luis, y en donde efectivamente existía, me voy a referir un poquito a ello ahora, los temas de coordinación y armonización fiscal, es decir, que había un reconocimiento de la potestad tributaria, pero ambas partes pactábamos unas normas de armonización y de coordinación fiscal. Y una referencia interna, que no puedo evitar hacerla aquí con especial énfasis porque estamos en la sede parlamentaria, que está recogida en el Estatuto, que está recogida en el concierto y que habla de la coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos, según las normas que a tal efecto dicte el Parlamento Vasco. O sea, que es cierto que la competencia está en los territorios históricos, pero hay un principio general estatutario que dice que esto se tiene que articular según las normas que dicte el Parlamento Vasco. Este es un tema delicado, es un tema complicado, pero que es un tema que hay que darle la importancia que tiene y saberlo utilizar en su momento para hacer lo que se tenga que hacer. Sacamos una ley de armonización, coordinación y colaboración fiscal en el año 89, que básicamente lo que hacía era delimitar dónde se pensaba que estaba el campo de actuación de estas normas de armonización, y se creaba un órgano, el órgano de coordinación tributaria de Euskadi, que tuve el honor de presidir como viceconsejero de Hacienda en su creación, que era y es absolutamente clave para que esta ley funcione de manera respetuosa con los ámbitos de potestades de todo el mundo. O sea, si no queremos entrar en temas de aparente intromisión legislativa de unos órganos en otros, por favor, démosle peso, démosle la importancia que tiene al órgano de coordinación tributaria de Euskadi, que es el que nos puede ayudar a que todos estos procesos de armonización, colaboración fiscal, vayan de manera natural, sin tener que entrar a regular más allá de lo razonable y a intervenir en competencias unos de otros. Había unos principios también de armonización fiscal en el concierto, y los hay, que hablaban de no adoptar medidas fiscales en fomento de las inversiones que discriminen por razones de lugar de procedencia de los bienes.
que no se establecerán privilegios de carácter fiscal, que las normas no podrán implicar menoscabo de las posibilidades de competitividad empresarial y esta famosa de que la aplicación del presente concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior a la que exista en territorio común. Estos principios generales son aquellos en los cuales la Administración del Estado, la Administración Central del Estado, se sustentaba para desarrollar toda una estrategia de ataque indiscriminado a todo ejercicio de la potestad tributaria por parte de las instituciones competentes de los territorios históricos, sobre todo y básicamente en el impuesto sobre sociedades. Porque cuando íbamos a las normas de regulación de cada uno de los impuestos, que no voy a detallar ahora, en el impuesto sobre sociedades lo que se decía es que era un tributo concertado de normativa autónoma. Punto. Y luego se establecían los puntos de conexión. Había otros tributos que decían el IVA, tributo concertado de normativa autónoma, que tiene que ser idéntica a la común en esto y en esto. En el de sociedades, no. Luego, el ámbito de potestad tributaria y el ejercicio de esa potestad tributaria en el impuesto de sociedades era pleno. Entonces, cada vez que se actuaba en este campo, pues para tomar determinadas medidas, pues lo que se apelaban era a esos principios de carácter general, para decir que, bueno, en el impuesto no, pero que esos principios de carácter general, pues no permitían desarrollar pues una política tributaria propia. Algo que, vamos, yo discrepo totalmente, pero que, bueno, pues que bien utilizado a nivel jurídico a través del contencioso y de las comunidades autónomas limítrofes y luego con la Unión Europea por el otro lado haciendo la pinza, pues nos ha provocado más problemas de los que nos debería haber provocado. Bien, otro de los elementos importantes que se recogen en el concierto, lo ha referido también Pedro Luis, era los tributos locales. De hecho, luego se produjo una adaptación. Dentro del concierto, si te fijas en los tributos locales, se parece un poco como un mini concierto, ¿no? Habla de cuáles son los distintos impuestos, que tienen capacidad normativa plena, todos ellos, algunos son impuestos obligatorios, otros optativos, tiene unas normas generales también, y se establece un principio clave también, el de tutela financiera corresponde a las diputaciones forales. Y esto da algo diferencial, que lo ha dicho también Pedro Luis, que no tiene ni Cataluña ni ninguna otra comunidad autónoma, que es este carácter monolítico, digamos, institucional de lo que es el marco de la comunidad autónoma. Es decir, que está la Administración Central del Estado, pero luego tenemos gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Esto tiene, como todo, tiene sus complicaciones luego, ¿no?, de cómo lo haces, pero nosotros estamos hablando de un modelo completo en ese sentido. Y luego había otra serie de impuestos que, de orden menor, que no dieron, bueno, sucesiones, impuesto patrimonial y demás. Estos no provocaban mayor problema con la Administración Central del Estado, tampoco internamente, hasta luego fechas recientes en donde, en fin, si nos empeñamos en cada uno, pues sacar un impuesto por su lado y demás, pues esto tiene un problema de coordinación y armonización fiscal claro, interno, que habría que ser muy cuidadoso con ello. Modificaciones y adaptaciones en el periodo. O sea, el concierto demostró además una capacidad plena para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, era una cosa, se había negociado tal, dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar aquí? ¿Y ahora esto es una antigüedad histórica? No, tenía los mecanismos de adaptación y funcionaron perfectamente a lo largo, bueno, perfectamente, los mecanismos sí, con dificultades políticas para llegar a acuerdos, etcétera, pero funcionaron. Bueno, ¿qué adaptaciones más importantes se producen en esta época? Bueno, una adaptación con motivo de la implantación del IVA, entonces, lógicamente hasta entonces era el Impuesto General de Tráfico de Empresas, que era en el concierto inicial, ¿no?, el IGT, se sustituye por el IVA y entonces hace la correspondiente adaptación. Eso es en el año 85, una primera adaptación. Hay una adaptación a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos en el año 88. Se modifica la concertación en lo relativo al impuesto sobre sociedades, que ya lo preveía el concierto en la disposición transitoria segunda, que los puntos de conexión de cómo repartirnos las sociedades, cuál era la sociedad vasca, cómo se repartían los beneficios, etcétera, pues que este era un tema complejo, que no se veía muy bien cómo podía, o sea, que habría que ver un poco cómo iba a desarrollarse, y el propio concierto decía, bueno, cuando pasen, creo que eran 4 años, este tema hay que arreglarlo. Bueno, pasaron más de 4 años, pero se hizo esa modificación y se establecieron los puntos de conexión parecidos, idénticos a los que se habían establecido para el IVA, lo cual arregló bastante cómo nos repartíamos la recaudación, porque además Navarra hizo entonces lo mismo, cosa que hasta entonces no era así, y no coincidían los puntos de conexión en sociedades que teníamos entre el Estado y la comunidad autónoma, vamos, los territorios históricos de la comunidad autónoma, y los que tenía a su vez el Estado con Navarra, con lo cual había un follón para saber muchas veces, cuando era una empresa que estaba en Navarra, en los territorios esos del País Vasco y el Estado, cómo se repartía allí la llamada cifra relativa de negocios. Esto también se arregló. Luego hubo una adaptación a la nueva ley del IVA y a la ley de impuestos especiales en el 92 y una adaptación, que esta ya la vivió más Juanjo,
modificación y ampliación del concierto en lo relativo a criterios de armonización, IRPF, impuestos especiales y otros en el año 97. ¿Qué otros acuerdos se toman? 5 minutos termino. ¿Qué otros acuerdos se toman en la comisión mixta de cupo? Bueno, allí, entonces todo iba a la comisión mixta de cupo, porque era la que funcionaba, no solo para los cupos, sino para cualquier tipo de dotación. Pero también tuvo que trabajar con los cupos. Pues en esta época aprueba la metodología de señalamiento del cupo para el periodo 87-91, la del 82-86, con esto se resolvieron el conflicto de los cupos, que luego hablaré en 2 minutos. También se establecieron unas reglas de armonización de las emisiones de los pagarés forales, qué pasaba, qué porcentajes íbamos a hacer en unos y otros. Se regularizaron también todas las situaciones tributarias y el canje de activos financieros por deuda pública especial, y luego se hizo la ley de cupo, vamos a decir, del año 92-96 y la del 97-2001. El tema de las leyes quinquenales de cupo eran un verdadero follón en el año 87. Pedro Luis había fijado en el concierto el cupo del año 81 a título provisional, pero se decía que había que liquidarlo, cosa que no se llegó a liquidar, porque no nos poníamos de acuerdo. Además, se decía que tenían que empezar a ver la primera ley de cupo por periodos de 5 años, la del 82-86. ¿Para qué? Para que se fijasen los cupos, que luego se liquidasen. Bueno, pasa que mientras no hubiese leyes, se aplicaría la metodología del concierto. Como no se pudieron pactar las leyes, se iba aplicando la metodología del concierto. Pero claro, en el año 87 teníamos el 81 sin liquidar, el 82 al 86 sin liquidar, el 87 no solo sin liquidar, sino sin fijar, porque entonces ya todo se había complicado de tal manera que ni siquiera se fijaban con la metodología provisional. ¿Por qué? Porque el Estado de pronto empezó a decir que en los cálculos del cupo, que no había que tener en cuenta más que el capítulo 1 y el capítulo 2, y que lo que eran el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 4, ese no era objeto de transferencia a efectos de la comunidad autónoma, con lo cual era imposible no se pudo negociar ninguna transferencia porque no nos poníamos de acuerdo en cuáles eran las partidas que tenían que tenerse en cuenta, porque el Estado había ido al tema del coste efectivo, que era simplemente el capítulo 1 y 2, y el capítulo 6, el de las inversiones, lo llevaba a través del Fondo de Compensación Interterritorial, con lo cual desnaturalizó el Fondo de Compensación Interterritorial, lo utilizaba para trincar todas las inversiones de todas las comunidades autónomas, en fin, un desastre. Pero eso provocó que teníamos nosotros absolutamente paralizados todos los procesos de transferencias, entre otras cosas porque no nos poníamos de acuerdo en cómo afectaba eso al cupo. Y porque teníamos todos los cupos abiertos y, bueno, y un montón de gente dando voces por ahí, algunos parlamentarios en esta Cámara que no están aquí ahora, diciendo que, vamos, que deberíamos, no ya que lo dijesen los de fuera, en fin, uno puede entender que los de fuera nos quieran pasar la factura, pero que ya los de casa se pusiesen al frente de la manifestación diciendo que debíamos tropecientos mil millones de cupo, pues la verdad es que era un poco penoso. Pero bueno, con todos estos pelos se abordó la negociación porque se produce además, por razones de orden política, la necesidad de un pacto. Hay un gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, hay una transferencia del Insalud y el Inserso que tiene un régimen especial y diferenciado, lo mismo que la Policía Autónoma en el cálculo del cupo, y que aquello, desde luego, no nos íbamos a hacer cargo si no se arreglaban los cupos. Y entonces, pues hubo una negociación no tan intensa como la que ha contado Pedro Luis, pero que se le parecía bastante en las formas, para ver cómo se resolvía aquella situación. Y entonces se consigue un acuerdo para liquidar el cupo del 81 diciendo que el que se había pagado estaba muy bien, punto. Y del 82 al 86 se saca una ley con carácter retroactivo, retroactivo, de artículo único, que en plan torero dice: se declara definitiva la metodología seguida para el señalamiento de los cupos provisionales correspondientes al quinquenio 82-86. Se acabó. Y con eso se liquidó, esto se aprobó por ley de artículo único. O sea, lo que hemos hecho, bien hecho está. Es verdad que había un cupo, el del año 83, que había una discusión un poco kafkiana sobre una cantidad de 1.970 millones de pesetas, que bueno, que esa reconocimos que pagamos, la pagamos y todo lo demás se cerraron con saldos cero. Y entonces se hizo la ley quinquenal del cupo 87-91, que curiosamente se cogió como año base del quinquenio el 88, porque era el que estaba más encima de la mesa, y que esa permitía fijar el cupo del año base y a partir de ahí, con un índice de actualización que era en función de cómo le iban a crecer al Estado sus ingresos, o sea, riesgo unilateral, ahí Borrell en la negociación planteó: oye, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no se actualiza en función de cómo os vayan vosotros los ingresos? Dijo, alguien dijo: oye, mejor, ¿no? Porque así, pues si te va mal, no. Según te vayan a ti. Sobre todo porque eso les quitaba argumentos también luego para cada vez que tú querías tocar un impuesto y decir que ibas a bajar la presión fiscal,
normativa que no pudiesen decir que es que además con eso les estabas indirectamente pagando menos cupo. O sea, que siempre se ha preservado muy bien ese sistema de carácter de riesgo unilateral y de carácter bilateral. Bueno, y se consiguió resolver aquella situación, se llegó entonces hasta el año 92, pactamos la ley quinquenal del 92-96 con una cosa especial que fue decir, que no habíamos dicho en lo anterior, que si cuando terminase el año 96 no teníamos la nueva ley quinquenal, que servía la del 92-96, que luego efectivamente sirvió hasta que se hizo también la del 97-2001. Y en ese periodo y en esa negociación lo que se hace es consolidar la cifra del 6,24, que pasa de ser algo variable. Hay que tener en cuenta que la metodología del cupo, si no me corregirá Pedro Luis, ese 6,24 además era provisional. O sea, en teoría había que coger luego cada año, al pagar cada año y volver a calcular todos los indicadores. O sea, bueno, una cosa, ahora igual con las estadísticas que hay tampoco no lo tengo muy claro, pero entonces es una cosa absolutamente ilógica. Bueno, pues termino diciendo que yo creo que hay aspectos clave, que los podemos hablar quizá en la mesa redonda, que entonces se veía como claves para el desarrollo del concierto, que creo que hoy también. Uno era el nuevo contexto competitivo, o sea, la globalización, estoy hablando años ya 85, 95, o sea, vamos a ver, año 95, todo el tema de los mercados, el poder de las multinacionales. Titular País, 19 de enero del 2014, titular del País. 1 millón en impuestos para 7 gigantes. O sea, y el impuesto a sociedades en España de Apple, Google, Amazon, Facebook, eBay, Microsoft y Yahoo ha ascendido a 1 millón de euros. Amigo, ojo qué pasa con el nuevo contexto competitivo, ojo qué pasa con la globalización, ojo qué pasa con las nuevas tecnologías, porque los sistemas tributarios tienen básicamente una referencia muy física, la de las fronteras y del territorio. Entonces, cuando el territorio se convierte en virtual, ojo qué pasa con los dineros, ojo quién cobra esos impuestos. O sea que atentos a la jugada con el nuevo contexto competitivo, porque yo creo que hay mucha tela que cortar. El otro elemento es el proceso de integración europea. Entonces se veía como efectivamente un elemento importante para nosotros, porque debía permitir que el concierto se reforzase. Yo creo que en parte, a pesar de las discusiones que ha habido, la figura del concierto se ha reforzado. Cuando empezábamos en el año 90 a ir por Bruselas con las primeras denuncias a ver qué era lo del concierto, nos miraban como las vacas a los trenes, o sea, era una cosa… bueno, yo creo que eso ya no es así y que eso es importante porque eso, desde el punto de vista de la integración europea, para el autogobierno es fundamental. Y luego, la evolución del modelo del Estado, que me preocupa bastante, porque cada vez que se quiere resolver un problema, me da igual que ahora sea de los catalanes o de quien sea, parece que siempre pasamos por allí. Entonces, esto me preocupa. Porque sin venir a cuento, parece que hay que aprovechar para meterse con el cupo, con tal. Esto me preocupa mucho porque el Estado tiene un problema de definición clarísimo, porque el sistema que tiene la LOFCA se veía venir desde el principio que eso no es sostenible en el tiempo, es un sistema además multilateral, con lo cual al que está metido en ese sistema estás absolutamente cogido, hasta el punto de que luego hay estatutos de comunidades autónomas que ponen la famosa cláusula esa que dicen, y yo además lo que tengan los catalanes, ¿no? Bueno, esto es una cosa… es un despropósito todo, pero bueno, y aquí algo va a haber que hacer y va a haber que estar atentos a la jugada, porque en una de esas, si pueden, nos van a intentar hacer la puñeta. Y luego las condicionantes de orden interno, que yo creo que son muy importantes. Nosotros tenemos un modelo muy flexible, muy ágil, con el poder muy distribuido. Eso en un sistema de innovación es muy bueno, pero es muy frágil. Entonces eso se compensa con unos valores compartidos muy fuertes, con un liderazgo cooperativo muy sólido y con no hacer bromas con las cosas de dentro, o si no vamos a tener también problemas. Bueno, y nada más, muchas gracias. Mila esker, José Luis, como me imagino que en el coloquio saldrán los temas no solamente de qué hemos hecho hasta ahora, sino en el futuro, pues bueno, lo dejamos para entonces. Vamos a tomar un pequeño descanso, vamos un poquito a retraso, con lo cual a ver si podemos ver para las 12 como tarde. ¿De acuerdo?